y modernizarnos y empezar a apoyarnos en estas nuevas tecnologías, que tiene bastante sentido, y otra es tal vez descentralizar los convenios o permitir despidos sin abaratar los despidos, sin el pago de indemnización como es en la actualidad, ¿o no? No hay ningún mecanismo de abaratamiento de los despidos en la reforma. El fondo de cese, ¿no? ¿Por qué no dice usted abaratamiento? ¿Dónde está el abaratamiento? Me refiero al fondo de cese y a incluir de alguna forma esta especie, ¿no?, de fondo que va a tener el gobierno. No, el asunto es así, mire, en las pymes, que es el 80% del empleo de la Argentina, cuando se produce el despido nadie cobra la indemnización por despido. En porcentajes, solamente el 8% de los trabajadores que trabajan en una pyme logran cobrar la indemnización y cuando tienen poca antigüedad y en una empresa que le va relativamente bien, porque cuando les llega un juicio laboral, una sentencia, la pyme cierra y se queda sin la pyme y sin los trabajadores, ¿no? Y nadie cobra. Pero el gran problema de la indemnización por despido en la Argentina es que los únicos que la pagan son las empresas grandes o las empresas medianas, que son el 20% del empleo de la Argentina. El 80% son las pymes que no lo pagan. Entonces, una solución alternativa es el fondo de cese, que tiene la ventaja de que cualquier trabajador que ingrese al sistema tiene asegurado el pago de la indemnización por despido, porque no la paga el empleador, la paga un tercero y el empleador la va financiando. Entonces, esa es la finalidad. Ahora, la verdad es que es una incógnita saber si hay que financiarlo en forma compulsiva, si hay que financiarlo en forma voluntaria, si el financiamiento se puede hacer por vía del convenio colectivo como está previsto en la ley de bases, o se tiene que hacer por vía de una ley de fondo como la propone la reforma. Ese es el tema del debate, digamos. Pero que el fondo de cese es una ventaja para el trabajador, no hay ninguna duda, porque ya les digo, 80% de los trabajadores despedidos en la pyme no cobran. O cobran muy poco y nunca cobran la indemnización por despido. Uh-huh. Ahora, Julián, ¿esto no tendría que ir de la mano de una reforma impositiva? Por supuesto. Si de esto no va de la mano de una reforma impositiva y una reforma previsional, sería una pata con una mesa con 3 patas o con 2 patas y se caería. Es más, en este momento se está debatiendo ese tema. ¿Por qué? Porque muchos de los temas vinculados con el financiamiento previsional y fiscal está ligado a los fondos de coparticipación, y por lo tanto los gobernadores están haciendo absolutamente la reserva absolutamente lógica de que no pueden ceder fondos coparticipables en un momento donde las provincias necesitan financiamiento para infraestructura, para completar las obras importantes que están haciendo cada una de ellas, que son dinero que la nación le debe a propósito de que para lograr el equilibrio fiscal se han paralizado muchas de esas obras y se han paralizado muchos de esos pagos. Entonces, hoy el papel fundamental no está en los técnicos que discuten la reforma, salvo por este tema fiscal, sino en los gobernadores, que tienen un reclamo absolutamente lógico, que es que los fondos coparticipables no estén comprometidos, porque eso hace al financiamiento de cada una de las provincias, ¿no? Y tampoco podemos negar que, por el simple hecho de reformar la ley del trabajo van a llover las inversiones, ¿no? No, eso es absolutamente cierto, pero le aclaro 2 cosas que son muy importantes. Por supuesto, la reforma laboral por sí no genera empleo. Uh-huh. Necesita de crecimiento económico y de inversiones. Ahora, nosotros tenemos que fijar reglas que generen más confianza. Todos los últimos años hemos generado, a través de distintos gobiernos y distintas gestiones, en general, sí, hemos generado mecanismos de desconfianza. Entonces, no hemos cumplido nuestras obligaciones internacionales, no hemos
mantenido las reglas en todos los planos, no solamente los laborales, sino también, sobre todo en el sistema cambiario y en los mecanismos fiscales. Entonces, la fijación de una política firme en materia laboral hace a la recuperación de esa confianza y crea un esqueleto, yo lo llamo así porque es la verdad, crea un esqueleto como ha hecho Francia, como ha hecho España, que después de la pandemia ya llevan 5 oleadas de reformas laborales vinculadas con la creación de empleo dentro de las nuevas tecnologías, que están adecuando la legislación que antes de la pandemia estaba más ligada a los derechos de los trabajadores, cosa que es absolutamente legítima, pero ahora que está ligada a la creación de empleo dentro del mundo de la nueva tecnología, donde todos los días se pierden puestos de trabajo porque hay una computadora, porque hay un sistema, porque hay un algoritmo, o por situaciones mucho más delicadas, como porque hay un robot que está reemplazando al trabajador, o porque hay un sistema que está reemplazando al trabajador, como por ejemplo el caso del home banking, ¿no? Que, fíjese usted, el otro día me contaba la gente de la asociación bancaria que si no existieran los cajeros automáticos, habría 450.000 puestos de trabajo, ¿no? Es decir, los cajeros automáticos han hecho que el cajero automático, el home banking, han hecho que en este momento la cantidad de trabajadores bancarios sea inferior a 80.000 y llegaron a ser 200.000. Entonces, la verdad es que si no hay una modernización de la legislación laboral, intentando crear ese esqueleto para crear confianza y que la confianza traiga inversiones y la inversión traiga crecimiento, la reforma laboral va a ser letra muerta. Y además hay otra cosa que es muy importante: si la reforma laboral no beneficia a todos me refiero a todos los trabajadores, y beneficia a las empresas para que puedan tener un buen desarrollo dentro de las nuevas tecnologías, tampoco sirve. La reforma laboral no tiene que tener un ganador y un perdedor, tiene que tener una distribución equitativa dentro de lo posible en favor de todos, teniendo en cuenta cuáles son los problemas principales. Entonces, claro, tiene que haber una lucha de poder. Sin ordenar la sociedad. Claro, pero por supuesto, una lucha de poder donde el gobierno quiere avanzar supuestamente sobre los sindicatos, y los sindicatos dicen que le quieren quitar derechos a los trabajadores. Yo creo que allí está un poco la lucha de poder y de cómo instalar el tema en los medios. Pero Julián, por último... Pero coincido totalmente con lo que usted dice, coincido totalmente, porque la lucha de poder tiene que ver con otros componentes que se han desformado a través del tiempo. Fíjese usted, la mayoría de nuestros convenios colectivos dicen /75. 75 quiere decir 1975. Sí. ¿No? O sea, han pasado ya tantos años 50. Y esos convenios colectivos son ultraactivos y mantienen un montón de cláusulas a través del tiempo que son totalmente anacrónicas. En lugar de hablar de productividad, se hablaba de adicional por antigüedad. En lugar de fijar un sistema de premios con incentivos como hay ahora en muchas empresas, se hablaba de adicionales fijos o adicionales no remunerativos. En fin, se han arrastrado una cantidad de situaciones que hoy son totalmente de otra época, son anacrónicas. Ahora, Julián, para la última de mi parte, cuando una empresa del exterior, no de cualquier otro país, quiere invertir en la Argentina, ¿pregunta primero por la ley laboral o pregunta por las condiciones para invertir en un país? No, yo le aclaro porque yo lo vivo en el ejercicio de la profesión. Sí. Hacen un análisis de todos los temas: el tema fiscal, el tema previsional, el tema laboral, y a nosotros como especialistas en la materia nos piden lo que se llama el panorama del riesgo laboral, que incluye no solamente el marco normativo, sino toda la conflictividad que nosotros tenemos a nivel judicial, que es otro tema, otro capítulo muy importante, atacado también por la reforma, que tiene unos 60 artículos ligados a tratar de neutralizar los juicios. Entonces, la verdad que las empresas cuando invierten piden datos de todos lados. Pero fíjense usted una cosa, ¿cuáles son hoy las zonas más conflictivas? Rusia, Ucrania, Israel, Irak. En todos esos países hay enormes inversiones y se siguen haciendo enormes inversiones y están en guerra. Entonces,
La verdad es que se hace el análisis. Mayor riesgo que ahí, Pero se imposible, buscan ¿no? oportunidades, ¿no? Claro, claro. Mayor riesgo imposible, ¿no? Sí. Por eso nosotros, por ejemplo, la demanda que hay por las empresas de litio es una demanda que no mira tantos detalles sobre los riesgos y ya están invirtiendo porque el litio es un producto crítico en el mundo, que hace a las baterías, hace a los chips, hace a todo lo que es el mundo de las nuevas tecnologías. Pero Entonces, eso va de la mano con la industrialización, Julián, y en ese sentido... sí, claro, pero sí. no pasa, y si no hay no pasa. industrialización adentro de la explotación del litio, no tenemos nosotros mano de obra ocupada. Pero también estamos Entonces, trayendo mucho producto chino y dejando muchas industrias sin esa posibilidad de producir ciertos productos que traemos directamente de China. sin ninguna duda, pero fíjese usted algunas cosas. Por ejemplo, nosotros tuvimos la desgracia de tener que cerrar una empresa que fabricaba calzado deportivo en Coronel Suárez. El zapato de esas dos marcas, terminado en Argentina, costaba al valor en pesos, 120.000 pesos. Traído desde Oriente y traído desde Brasil, fíjese, no desde China. Traído desde Brasil costaba 50.000 pesos y traído desde China cuesta 25.000. Entonces, los precios han cambiado de categoría porque ya no es un problema de un porcentaje, de un 20%, de un 10%, es que vale la mitad o vale una cuarta parte. Entonces, esa competitividad en el mundo está produciendo un cambio totalmente exponencial. Por Julián. ejemplo, los vinos de Mendoza hoy son una de las piezas doradas de las exportaciones, porque los vinos tienen prestigio internacional y tienen marcas que están reconocidas. Yo he ido a vinerías con vinos mendocinos en París. Sí, en distintos lugares del mundo. Entonces, ese es el futuro. El futuro es producir sobre las economías regionales los productos, sobre todo autóctonos, con la mayor mano de obra posible agregada. Julián, muchas gracias. Abrazo grande. No, gracias y muchas gracias por haberte hecho tan buenas preguntas. Hasta pronto. Julián de Diego, abogado laboralista, charlando con nosotros acerca de la reforma laboral.